Buenas tardes. Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos de nuevo después de esta pausa que tuvimos, ¿no? De una semana libre. Eso creo que también quizá haya cortado un poco el ritmo, el calor de la discusión que llevábamos. Entonces, ojalá hoy podamos retomar eso un poco y, pues, no perder tanto el hilo de la discusión, que creo que estaba conectando muy bien los distintos temas, ¿no? Que pretendemos abordar en el curso. Entonces, quizás solo un par de comentarios para refrescar un poco la memoria, recordar dónde nos quedamos y retomar hoy. La última sesión estábamos abordando el tema del cuerpo, específicamente en sus tensiones con la idea de la identidad, ¿no? Y un poco nos preguntamos a qué nos referimos por cuerpo, ¿no? Cuando abordamos este concepto en las prácticas artísticas contemporáneas. Yo les proponía expandir la noción del cuerpo precisamente y les ofrecí algunas digamos, referencias teóricas y prácticas al respecto, y nos quedamos justo antes de las dos artistas principales para mí en esta sesión, que, bueno, como quedaron pendientes, me gustaría retomarlas el día de hoy, ¿sí? Antes de eso, veo que no todas las personas pudieron o quisieron, no sé, hacer el ejercicio, y quienes sí lo hicieron, subieron algunas cosas en el Padlet, Raluca, Gerardo. Si les interesa, pueden, si les parece bien, nos podemos más bien contactar después, aparte de la clase, quiero decir, para darle seguimiento a los ejercicios o a los comentarios, porque quizá hoy, si lo hacemos en la sesión, nos robaría un poco de tiempo, ¿sí? Me gustaría no atrasarnos en el contenido que tenemos previsto. Entonces, para quienes ya lo hicieron y quieran comentarlo, pues estoy a su disposición para hacerlo en paralelo a la clase. Y quienes no lo han hecho, Isaac, por ejemplo, recibí tu mensaje, aunque no había podido contestarte todavía. Eh, Hermanos destinados a morir. 7 para los... no sé quién tiene por ahí su micrófono abierto, si podrían cerrarlo, por favor. Está metiendo algo de ruido. Gracias. Isaac, te decía que recibí tu mensaje, aunque no había podido contestarte. No te preocupes tú y quienes no hayan podido completar el ejercicio todavía. Insisto, no era una tarea en particular, así que es un ejercicio que puede quedar abierto y sobre el cual podemos ir trabajando después. ¿Vale? Entonces, hasta aquí un poco el recuento, digamos, de lo que veníamos haciendo, y me gustaría entonces retomar donde nos quedamos. Si me permiten, entonces, cierro rápidamente el tema del cuerpo, ¿sí? De la última sesión, y entramos después propiamente al concepto que nos convoca hoy, que es el de las estructuras o infraestructuras, ¿vale? Ese es un poco el plan para la sesión de hoy. Entonces, si les parece, rápidamente quiero retomar esta presentación. Me parece que justo nos habíamos quedado aquí, corríjanme si no era así. Pero bueno, justo estábamos abordando la idea del cuerpo en sus múltiples facetas, en sus múltiples expansiones precisamente, y habíamos llegado a esta obra de Mona Hatoum, donde el cuerpo incluso es aquello que no podemos ver, ¿no? Aquello que, aun siendo nuestra primera experiencia de relación con el todo, con el mundo, es aquello que nos es paradójicamente inaccesible, ¿no? Y que a lo cual solo podemos, de alguna manera, llegar a través de la mediación sociotécnica de otro tipo de mecanismos o de operaciones, ¿no? Como en este caso, la imagenología médica, ¿no? Entonces, creo que aquí, hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Entonces, a partir de toda esa de revisión de casos y de planteamientos teóricos que yo les compartí en la última sesión, quería llegar propiamente a la revisión de dos artistas en particular, una de ellas Cindy Sherman y la otra Rineke Dijkstra. Por ahí les compartí sus nombres. Si alguien quería empaparse un poco más de su trabajo, entonces, bueno, de ellas les hablaré ahora rápidamente. En primer lugar, y es muy, eh, fue muy afortunado, creo que haya quedado pendiente Sherman para la sesión de hoy, porque va a ser una buena conexión con el tema de las estructuras y de la crítica institucional. En primer lugar, lo que habría que decir es que el trabajo de Sherman aquí nos interesa más bien por lo que supone su reflexión del cuerpo en tanto construcción identitaria, ¿sí? Es decir, más que el performance per se, nos interesan más bien los distintos registros y capas, ¿no? Que hacen posibles esos registros, sobre todo fotográficos, que le permiten trabajar con un único cuerpo, que es el suyo, y a la vez es siempre múltiples cuerpos. Nunca es el mismo cuerpo, nunca es la misma Cindy Sherman, y sin embargo, todos los objetos de su fotografía siempre son ella misma. Esto que están viendo aquí es su primer gran trabajo al respecto, de hecho es un trabajo que presenta aún como estudiante de la, no recuerdo el nombre, la State University College de Buffalo, creo. Pero en fin, cuando estudiaba todavía, cuando era un estudiante,
este es su trabajo final, digamos, ¿no? Y es su primera aproximación a esas prácticas de lo que podríamos llamar photoperformance, ¿no? Un performance donde el registro fotográfico de alguna manera capta, encierra, cifra a ese cuerpo de múltiples formas, ¿no? Y el trabajo del maquillaje, del disfraz y de la puesta en escena va a comenzar a ser fundamental ya desde ese primer ejercicio. Así que lo que están ustedes viendo aquí son distintas fotografías de una misma serie que compone ese primer trabajo. E insisto, a todas estas personas que están viendo aquí, por distintas que les parezcan, son todas ellas la misma Cindy Sherman. De ahí que les compartiera, no sé si recuerdan, eh, un pequeño artículo, un pequeño ensayo curatorial también, más bien, titulado ¿Podría la verdadera Cindy Sherman ponerse de pie, por favor? Este artículo de alguna manera explora esta paradoja, ¿no? De la identidad que es una y múltiple a la vez. Entonces, bueno, de eso es quizá lo primero que haya que rescatar del trabajo de Cindy Sherman. En segundo lugar, se le ha considerado también como un artista de lo que vamos a discutir en la clase de hoy, el movimiento de la crítica institucional, porque en buena medida ese trabajo que desarrolló, que ha desarrollado hasta la fecha en torno a su propio cuerpo, con la ayuda de la mediación fotográfica, ha incidido de múltiples formas en la construcción de la identidad, ya no solo suya en tanto sujeto individual, sino más bien de una identidad colectiva de lo que implica la mujer, ¿no? Esta famosa serie que están viendo aquí habla de eso en buena medida, ¿no? De la construcción de la imagen de la mujer y de su cuerpo, específicamente en las películas de Hollywood, ¿no? Como en el gran cine más comercial, digamos, ¿no? Eso es lo que van a ver en esta serie, los distintos tipos, o más bien los distintos estereotipos de mujer, ¿no? Y de sus roles, ¿no? En la sociedad, en una sociedad tradicional, conservadora. Eso es lo que verán en estas series de trabajos y, bueno, con esto quizá podamos comenzar a hacer el puente con la noción de institución que veremos hoy, o de infraestructura, ¿no? Una noción que va más allá del campo de lo artístico, ¿no? Aquí la afiliación que pueda tener Sherman con el movimiento de la crítica institucional no le viene tanto por la institución artística, sino más bien por la institución social at large, digamos, en este caso de los roles de género. Bien, es una muy larga serie que va a abordar este tema y para enfocarnos en algunos de sus trabajos un poco más recientes, dos series más. Una de ellas, una muy famosa serie en la que hace una suerte de reenactment, de volver a poner en escena, de volver de regresar, digamos, ¿no? De retornar a una misma imagen de la gran historia del arte, del gran canon que nos ha enseñado, digamos, el arte occidental, en fotografías en las que de nuevo ella se disfraza, se maquilla y adopta ciertas posiciones para recrear esas obras. Entonces lo que ven aquí a la izquierda son las obras, perdón, a la derecha son las obras originales, digamos, de ese corpus de la historia del arte, y lo que ven a la izquierda son las fotografías de esta serie de Cindy Sherman. Es una serie muy grande, aquí les hago una pequeñísima selección, les va a interesar, también porque creo que son obras muy famosas, estas que van a ver aquí. Pero bueno, todas giran en torno al mismo asunto, cómo disponer, ¿no? Su propio cuerpo de maneras distintas en torno a cómo esa historia del arte ha permeado, ¿no? Su propia subjetividad. Insisto, ya como estudiante de arte ya había de alguna manera previsto esta línea de trabajo, creo que esto no es más que una continuación a largo plazo, digamos, ¿no? De cómo la historia del arte es un mecanismo de subjetivación también, ¿no? Y en ese sentido de corporización de una serie de saberes. Pues esta es esta serie que les quería comentar, y la segunda serie al respecto es esta, bastante más eh, chistosa, grotesca, creo, ¿no? En torno a la figura del payaso, ¿no? Son múltiples fotografías donde aborda de alguna manera ese imaginario tan siniestro, digamos, ¿no? Que es familiar y a la vez, ¿no? Incómodo, digamos, ¿no? Del payaso como bufón, como sujeto entre la alegría y la tristeza, ¿no? Y bueno, que creo que es una de sus series más famosas precisamente por esa sensación tan incómoda, ¿no? Y bizarra que llega a producir el maquillaje que adopta en sus distintas personificaciones. Perdón, tiene muchísimas series al respecto, quizá otra que les pueda interesar y bastante reciente también es una en la que resignifica las imágenes de la alta sociedad, digamos, como este cruce entre riqueza y un gusto cultural un poco quiche, ¿no?
como entre lo refinado y lo banal, es otra serie muy impresionante, ¿no? Que además juega con el propio cuerpo a partir de la idea de su modificación, que es un tema que ya usamos en la última sesión, ¿no? Que son las personas que retrata allí están operadas, ¿no? Ultra maquilladas, ¿no? Hay un excesivo cuidado por el cuerpo y por su apariencia, que se cruza precisamente con ese estatus social que le interesa retratar. Esa es otra serie que puede interesar y que también es lo suficientemente famosa como para que puedan conseguir con facilidad en Internet. Y quería cerrar entonces esta sesión donde quedaban pendientes estas artistas con Rineke Dijkstra, una artista de los Países Bajos, que quizá en un registro parecido al de Sherman nos va a interesar en esta clase, no tanto eh, por la idea de un cuerpo en un sentido fijo, único, estable, sino más bien porque el énfasis que ha hecho en todas sus producciones, también a través de la ayuda de registros fotográficos y sobre todo de video, el énfasis que ha hecho en esas obras tiene que ver con cómo el cuerpo va cambiando en su sentido físico, fenotípico casi, ¿no? Por sus apariencias, que es lo que verán aquí, pero también cómo va cambiando actitudinalmente y cómo un cambio retroalimenta al otro, ¿no? Y se van coproduciendo constantemente. Entonces traigo unas 3 o 4 series al respecto que creo que serán muy ilustrativas para esto que trato de contarles. Esta primera serie que ven aquí es un seguimiento que hace del retrato de un joven que ingresaba a la milicia francesa, Olivier Silva era su apellido. Ahora no recuerdo, pero bueno, aquí ven una selección, en realidad la serie es un poco más grande. Ven una selección de ese seguimiento que hace, ¿no? Del retrato de este joven desde el momento que entra, ¿no? Que se enlista, digamos, a lo largo de su paso, ¿no? Por esa formación, unos 3 años aproximadamente, de servicio, y bueno, cómo su rostro cambia de ser un joven, ¿no? Casi adolescente, inocente tal vez, ¿no? A ¿no? Un ceño fruncido de un hombre ya ni tan mayor, insisto, apenas 3 años de diferencia, ¿no? Pero con un cambio drástico, ¿no? En su actitud y en lo que probablemente haya tenido que vivir en esa formación tan jerárquica y cerrada como es el sistema militar. Esa es una serie que creo que ejemplifica muy bien lo que trato de explicar y tratamos de explicar desde la clase pasada respecto al cuerpo como un ente abierto al cambio y a su articulación con otras influencias sociales, ¿no? Otro muy famoso ejemplo de esta obra de Dijkstra es la serie de Almeriza, una niña en realidad, a la que comienza a retratar, tendría quizá 7 años o así, no recuerdo exactamente la edad, pero bueno, este es el inicio de la serie, esta foto que está arriba a la izquierda, pequeña niña, hija de refugiados del conflicto en Bosnia, de refugiados en Países Bajos, claro. Y bueno, es parte de una serie más larga en la que Dijkstra trabajaba con este tipo de perfiles, digamos, ¿no? De desplazados, refugiados, y escogió específicamente a Almeriza para esta ocasión y decidió hacer un seguimiento de su vida, la fotografiaba cada año, cada 2 años, e iba un poco rastreando los cambios que se iban produciendo, que son, digamos, de un doble registro. Por una parte, el cambio de su propio cuerpo en la medida en que fue creciendo, la serie termina, como ven acá abajo a la derecha, con Almerice ya una mujer adulta, con su propia hija a su vez, ¿no? Entonces, digamos, es el cambio propio de la edad y el cambio propio del cuerpo de una niña, una joven, una adolescente, a una mujer ya adulta, pero por otra parte también el cambio de la aculturación, ¿no? El cambio que le permite ya, digamos, de alguna forma incorporarse a esa nueva sociedad occidental que la acobijaba, y en ese sentido, pues, las tensiones que eso produce en términos identitarios, ¿no? Insisto de nuevo, la tensión que hay aquí, cuerpo, identidad, ¿no? No son dos conceptos fácilmente separables, ¿no? Más bien parecen estar constantemente implicados. Entonces creo que son 2 líneas que sería importante retomar cuando pensamos este tipo de casos. Otra obra, y aquí quiero hacer una pausa para mostrarles un videito, si me permiten, voy a parar de compartir esta pantalla y a compartirles otra. Esta es otra serie de trabajos que hace Dijkstra con jóvenes adolescentes a las afueras bueno, más bien entrando a discotecas. Es un pequeño fragmentito de un video y tiene sonido, entonces primero se los pongo y luego les cuento. Avísenme, por favor, si no lo llegan a escuchar. ¿Ya pueden ver la pantalla del video?
Sí. Sí. Sí, ok, bueno, ahí va, espero Sí, que se listo. escuche. Bueno, con eso creo que nos damos una idea. La serie de trabajos, voy a volver a la representación para que me sigan. La serie de este trabajo consiste en distintos encuentros, como les decía, con jóvenes, con adolescentes que van entrando a discotecas, a bares, en fin, a sitios de ocio, de encuentro, ¿no? De experiencias más bien festivas. Y claro, la petición era bailar frente a la cámara, ¿no? Pedirles que antes de, o al ingreso al lugar, bailaran, se expresaran frente a la cámara. Y claro, lo que vieron es el final de la acción, en realidad, o la acción ya entrada en calor. Pero la petición, digamos, como que incomoda un poco, ¿no? A estos sujetos y comienzan bastante rígidos, más bien no se mueven, reaccionan de una manera un poco arisca, ¿no? A la invitación. Y a medida que la música quizás se va soltando y ellos van entrando en confianza, ¿no? Y el diálogo entre el artista y ellos fluye un poco mejor, ocurre lo que vieron en el video, ¿no? Es decir, las personas, estos jóvenes se van soltando y de alguna manera van compartiendo esa vivencia frente a la cámara. Creo que es un tema interesante, por una parte, por precisamente esos distintos momentos por los que pasa la corporalidad, ¿no? Ahora verán justo otra serie en la que trabaja con adolescentes, el propio extrañamiento ante el cuerpo, ¿no? Joven, el cuerpo cambiante, que no es ya niño, pero tampoco es adulto, ¿no? En ese momento intersticial raro. Creo que esta serie es importante por eso, pero también creo que es importante por un tema que veremos ya hacia el final del curso, que tiene que ver con cómo siempre somos sujetos de una técnica, ¿no? En este caso de una técnica que grababa un intercambio, un espacio de encuentro, y en ese sentido cómo nuestros cuerpos siempre están allí para ser vistos por otro. Es decir, que nuestra propia subjetividad se construye de una forma dialéctica, digamos, o ensamblada, articulada con otros, ¿no? Y en eso la relación de la técnica y de la tecnología, en este caso del dispositivo de visión, es fundamental, ¿sí? Quizás esto no es un tema tan propio de la teoría o de la historia del arte contemporáneo, sino más bien del campo de los estudios de la cultura visual y de la filosofía de la imagen, tal vez. Pero bueno, sí que va a estar por allí flotando y lo retomaremos hacia el final de nuestro curso cuando pensemos en cuál ha sido la importancia de la mediación tecnológica en muchas de las prácticas artísticas contemporáneas, ¿sí? Y bueno, para cerrar entonces esta sesión que quedaba pendiente con otro caso de Dijkstra, esta es la serie de las que les hablaba justo ahora. Trabaja con adolescentes en playas, ¿no? En espacios donde el cuerpo queda aún más expuesto, en tanto va en traje de baño o va en otro tipo de prendas, que lo hace más visible. Y bueno, pide a cada uno de estos jóvenes fotografiarse frente a la cámara y adoptar la posición que se les haga más cómoda. Como verán, en muchos de estos casos son posiciones muy rígidas, acartonadas, ¿no? Como que parece que no sabemos qué hacer con nuestro cuerpo, cómo moverlo, cómo relajarlo, cómo posicionarlo, ¿no? Y creo que era otra serie importante que nos permitía, en otras imágenes, entender un poco cómo funciona esa reflexión que nos interesó desde la sesión pasada articular sobre el cuerpo más bien como un verbo en gerundio, ¿no? Como algo que siempre está siendo, ¿no? Que siempre está aconteciendo. Bien, bueno, hasta aquí voy a dejar la parte que nos quedaba pendiente, digamos, de esa sesión. Y pues pasemos entonces a la sesión de hoy, el tema de las infraestructuras. Antes de eso, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? ¿Algo que les haya quedado pendiente por allí en nuestra última clase antes de que cambiemos un poco de chip a otro tema? ¿No? Vale, muy bien.
Pues para la sesión de hoy les recomendaba leer un pequeño texto que se ha hecho muy famoso ya en los últimos años, de Andrea Fraser, una artista. Cambiamos aquí de registro, veníamos leyendo textos de académicos, de investigadores, más bien de un área teórica, leímos un par de curadores, leímos a un historiador y pasamos ahora a la voz en primera persona de un artista que cuenta cuál ha sido su participación dentro del movimiento que estudiaremos hoy, que genéricamente se ha dado a conocer como la crítica institucional. Entonces, quizás si pudieron leerlo, espero que sí, se hayan dado cuenta de ese cambio, ¿no?, de tono, de registro en la escritura y de cómo el problema que se está abordando aquí es tanto político, ¿sí?, y en eso estamos adelantándonos ya o previendo lo que ocurrirá en nuestra próxima sesión. El problema es tanto político como personal. ¿Sí? Y si leyeron el texto de Fraser, se habrán dado cuenta que ella constantemente está pensando que la institución es ella está en la institución y la institución y el arte se confunden, ¿no? Se funden y confunden constantemente con su propia vida y su propia práctica es su vida y viceversa, ¿no? No hay límites allí del todo identificables, pues. Bueno, espero que hayan podido leerlo y si no, tómense un ratito después de hacerlo, creo que vale mucho la pena. Vale la pena ese texto y otros que les comentaré hoy de ella misma y vale la pena también mucho su trabajo, lo veremos a continuación. En general, paréntesis rapidísimo, les recomiendo también, si les interesa el tema de la crítica institucional, el, eh, el análisis que hace Fraser muy al inicio de su texto. Allí hay varios autores que de alguna manera retoman esas prácticas, pero particularmente les recomiendo un texto que ya les subí a la carpeta de materiales complementarios que tenemos en nuestro Padlet, al Drive compartido. Ya les subí allí un pequeño texto de Brian Holmes, un filósofo crítico y poco activista también británico, que ha propuesto la idea de la investigación extradisciplinar para hablar de un nuevo tipo de crítica institucional, ¿no? Le estoy haciendo un adelanto un poco de lo que haremos hoy en la clase, pero a la crítica institucional como movimiento del arte contemporáneo se le ha dividido por lo general en dos grandes generaciones, ¿sí? Y este autor que les recomiendo leer y que está en esa carpeta, Brian Holmes, detecta o propone más bien ya una suerte de tercera generación, mucho más reciente, quizás de los 2000 en adelante, que ha entendido la idea de la institución en tanto forma disciplinaria del saber hacer. Es decir, la institución ya no tanto como un lugar, como una infraestructura como tal, que es lo que veremos hoy, sino más bien la institución en tanto una construcción crítico-epistémica, digamos, ¿no? Una manera de saber, de aprender y de aprehender con H intercalada, o sea, ¿no?, de asir el mundo. Y en ese sentido, las disciplinas artísticas para este autor juegan un papel fundamental y sobre todo la forma en la que las disciplinas artísticas tienen la permeabilidad y la flexibilidad suficiente como para conectar con otro tipo de disciplinas, que no son necesariamente artísticas. Disciplinas que vienen más bien del campo de las ciencias, duras, ¿no? Y otro tipo de colaboraciones a las que llegaremos eventualmente, sí, en este curso, cuando hablemos de la colaboración y el trabajo participativo. ¿Okay? Entonces, por eso preferiría no centrarme tanto en este texto, solo se los comento, está allí, realmente es un texto muy corto y ha sido también muy estudiado, entonces quizá valga la pena que le echen un ojo, se los dejo por ahí, pero bueno, ahora nos concentraremos más bien solo en el trabajo que propone Fraser en la lectura de hoy. Entonces, me gustaría pasar rápidamente a un par de preguntas con las que quisiera iniciar la sesión, ¿sí? Bueno, creo que ya pueden ver, ¿no?, la pantalla. Me interesa entrar al tema de la crítica institucional a partir de ese doble juego de la estructura y la infraestructura, lo que estructura de alguna manera nuestras relaciones dentro y fuera del campo de lo que comúnmente delimitamos como arte, de manera muy genérica, pero también lo que está por debajo de ello, ¿sí?, lo que sostiene esas estructuras que quizá no sea tan reconocible como un problema artístico. Esa infraestructura a lo mejor cobra matices políticos, sociales, económicos, de género incluso, y eso es lo que está presente de alguna forma en estas tensiones de las distintas generaciones de lo que se llama la crítica institucional. Por eso, más que hablar de la institución, prefería proponerles a ustedes la doble noción de la estructura y la infraestructura. Y si leyeron entonces el texto de Fraser, habrán visto que aquí el problema está en qué entendemos por institución, qué entendemos por institución artística, por qué la institución tendría algún papel en la delimitación de lo que consideramos artístico o no, es decir,
cuándo algo es arte y cuándo no, es un problema también no solamente estético, sino profundamente institucional y en ese sentido social y político. Y por último, ¿qué papel juegan las personas que hacen vida en una institución? O, dicho de otra forma, ¿qué relación guarda una institución con las prácticas sociales que la constituyen? ¿Sí? Esas serían algunas de las preguntas que nos interesaría, eh, digamos, poner sobre la mesa y que creo que de alguna forma aparecerán en las genéricamente así llamadas dos generaciones de artistas que vamos a ver hoy. Las veremos en desorden, me parece que tiene más sentido pensarlas temáticamente y no cronológicamente, pero si quieren les puedo contar un poco cómo funcionaba. Antes de eso, me gustaría plantear esta lámina que para que quede allí, tenganla en mente, eh, para que flote de alguna manera a lo largo de la clase, no las vamos a responder las preguntas. Si ustedes quieren hacer el ejercicio y responderlas por su cuenta, sería estupendo para que se piensen a ustedes mismos también allí, pero son más bien provocaciones, ¿sí? Para pensar juntos. Lo que vamos a ver hoy se llama, o se le ha llamado dentro de la historia del arte contemporáneo crítica institucional porque ha sido una manera fácil, digamos, creo yo, de nombrar a un movimiento no tan articulado en realidad, es un movimiento bastante disímil que la crítica y la teoría después ha tratado de aglutinar bajo una misma forma, ¿no? Porque comparten ciertas características, pero no es como que trabajaran a la manera de una vanguardia, como un movimiento con una agenda en común, sino que son más bien artistas que coexisten, ¿no? En una escena social y cultural muy específica, ¿sí? Y que por ende comparten de alguna manera ciertas inquietudes y en buena medida comparten ciertas aproximaciones a esas inquietudes. Pero tengamos en cuenta que no es un grupo sólido, digamos, ¿no? Compuesto de una manera claramente identificable. Entonces, se le llama así porque más bien lo que intentaron estos artistas en sus dos momentos ha sido pensar las formas de producción materiales que hacen posible las prácticas artísticas en el momento en el que ellos viven, trabajan, ¿no? Es decir, piensan el arte no tanto como una serie de procesos que atañen únicamente al creador, y esta es una palabra muy compleja, al autor incluso, y la vamos a destrozar en algunas clases, la idea del autor. Bueno, no sé si destrozar, pero intentaremos, ¿no?, criticarla. Entonces, no ven el arte como una práctica únicamente de una creatividad singular, de un autor, de un artista, sino que ven al arte como una serie de relaciones mucho más complejas, mucho más colectivas en ese sentido, y que tienen una materialidad específica que las atrapa, que las inscribe y que las constituye, ¿sí?, institucionalmente. Es decir, en una red, ¿sí?, de saberes, de haceres, de presupuestos, de normativas, de visiones y de perversiones quizá también, ¿no? Entonces, eso que llamamos la crítica institucional es básicamente un movimiento que intentaba, así como su nombre lo dice, criticar esas condiciones institucionales de lo artístico, pero con una condición muy específica, casi una paradoja, que sin embargo esa paradoja ha convertido, digamos, la práctica en una potencia fundamental hasta el día de hoy, ¿sí?, del arte contemporáneo. La paradoja es que esa crítica de las instituciones ocurre al interior de las propias instituciones, es decir, con el propio lenguaje y con las propias condiciones materiales que la institución dispone. Entonces hay un juego allí muy extraño de cómo la institución se deja permear, ¿no? Queda abierta para que alguien se inserte en ella, la agriete, digamos, y desde su interior la critique. Hay allí una tensión que, si pudieron revisar digamos, el testimonio de Fraser, habrán visto en distintos momentos. Entonces, a partir de esa caracterización muy rápida que acabo de hacer, estas son algunas de las preguntas que les propongo. Número uno, ¿cómo se puede llegar a criticar una institución? ¿Realmente eso se puede hacer? ¿En qué condiciones? ¿No? ¿A través de qué formas? Otra pregunta, quizás su correlato es, ¿pueden ser ellas mismas las instituciones un espacio crítico? Esto quizás es un sueño, ¿no?, con el que todos desearíamos poder, al que todos desearíamos poder asistir, ¿no? Una institución crítica, crítica del contexto y crítica de sí misma, transparente, ¿no?, y de alguna manera articulada con su comunidad. No es tan fácil que eso ocurra, ¿no? Entonces esta es otra de las grandes preguntas de este movimiento. ¿Pueden no solo ser criticadas, sino ellas mismas ser críticas? En otro registro, digamos, de esa reflexión, la pregunta es, en sí misma, ¿qué es una institución? La institución no es solo un edificio, no es solo una serie de historias, ¿no?, que, yo sé, de un Estado, de un sector específico, de un conglomerado específico del sector privado
o una serie de historias de sus documentos, materiales, colecciones, no solo el espacio, digamos, de negociación entre ese lugar y el público o el espectador, no es eso, solamente, por supuesto que implica eso, pero no es solo eso, sino más bien una serie de relaciones que hacen posible todo lo anterior. De relaciones humanas, de relaciones de afecto y de relaciones económicas, por mencionar quizás las tres principales, que constituyen políticamente lo que podríamos llamar el escenario de la institución. ¿Sí? Eso necesariamente abre la pregunta de cómo se organiza una institución, y quién la organiza, quién decide el orden que tiene, cómo se la estructura y por qué se hace así y no de otros modos. Puede estructurarse de otros modos una institución, puede funcionar de otros modos distintos a cómo ha funcionado inercialmente. Esa es otra de las preguntas que veremos hoy. ¿Para qué sirve una institución? Esta es una pregunta, me temo, muy complicada. Por lo general, la respuesta que darían muchas perspectivas quizá de la filosofía política contemporánea es que una institución sirve para crear problemas que solo ella pueda resolver. Es decir, para mantener en una suerte de loop o de circuito cerrado, ¿no?, a las personas que hacen vida en la institución. Y una institución provee de una serie de materiales y de condiciones específicas, pero también genera una serie de problemas a su interior que están diseñados para que solo ella y esas condiciones previas puedan resolver el problema, ¿no? De manera tal que parece una suerte de trampa, ¿no? ¿Podría funcionar de otra manera? ¿Podría servir, tener otro propósito una institución? Y quizá para cerrar, y este es el gran problema que aborda Fraser en su testimonio, es a quiénes representa una institución y cómo lo hace, cómo acoge una institución de una comunidad, cómo la crea en primer lugar, cómo la procura y cómo la mantiene. Y el lado oscuro de esa pregunta, ¿no? La otra cara de esa moneda es qué procesos de invisibilización produce una institución. Al acoger a algunos, debe forzosamente excluir a otros, ¿no? Y de marginarlos, dejarlos por fuera. ¿Cómo ocurren esos procesos de invisibilización? Es otra pregunta vital para los artistas que veremos hoy. Entonces, insisto, más allá de intentar conseguir respuestas, perdón, les dejo estas interrogantes allí para que floten y las vayan pensando, ¿sí?, a lo largo de los casos que iremos viendo hoy. Para ordenar un poco la discusión, aunque insisto, no vamos a seguir necesariamente esa estructura, pero para darle un orden, la crítica institucional, tal como la cuenta allí Andrea Fraser, se le reconoce básicamente en dos grandes momentos. ¿Sí? Un momento inicial, la llamada primera generación, quizá en torno a los 60, 70, apenas una parte quizá a los 80, pero más propiamente hasta los 70, donde la institución era entendida en su sentido más estricto todavía del término como la institución artística. ¿Sí? El problema de la crítica institucional de esta primera generación es la institución artística inmediata a la que podemos recurrir, que sería el museo-galería. ¿Sí? Y quizá a lo largo de esas 2 décadas ampliar poco a poco esa discusión a otros espacios, ¿sí?, que constituyen lo que llamaríamos el sistema del arte. Es decir, museo, galería, espacios de formación académicos, espacios de difusión, revistas, espacios de, digamos, experimentación, ¿no?, como residencias o incluso, digamos, plataformas de intercambio, ¿no?, entre saber teórico y práctico, en fin, el sistema del arte al large. Quizá eso es lo que caracteriza ese primer momento, esa primera generación. Y la segunda generación, ya de los 80 en adelante, 80, 90, y para algunos hasta principios de los 2000, una concepción de la institución ya no cerrada sobre el concepto de lo artístico, sino donde lo artístico se entiende como una construcción sociocultural mucho más amplia. Y en ese sentido, lo que instituye al arte es también problemas políticos, problemas económicos, problemas ambientales, es decir, cosas que van más allá del pequeñísimo circuito que constituye en principio el museo-galería. ¿Sí? Entonces, si quieren tener un poco, mapear esas dos generaciones, son esas. Primera, aún cerrada, digamos, en torno a ese concepto de lo artístico. Segunda, ya un poco más abierta. E insisto, si les interesa el tema, por ahí les dejé la lectura de Holmes, que él incluso propone una tercera generación, ya de los 2000 en adelante, donde ya no es ni siquiera el aspecto de lo social lo que influye, sino el aspecto del saber, ¿no?, y del saber hacer multidisciplinar, que él se atreve a llamar investigación extradisciplinaria, ¿no? Ni dentro ni fuera, sino que constantemente está en un vaivén allí, más indeterminado. En fin, entonces, ténganlo allí en mente, esas son como los dos momentos. Yo he decidido para la sesión de hoy no seguir esa estructura cronológica, sino más bien conectar por temas, ¿sí? Más bien de una forma más constelar. Entonces, pues quisiera comenzar mostrándoles algunos casos. Para mí, abrir esta discusión creo que vale la pena hacerlo con el Group Material, porque también nos permite
vislumbrar lo que será la clase que viene respecto a las intervenciones políticas de muchas de estas prácticas. El Group Material es un movimiento que está a mitad de camino entre la crítica institucional y algunas veces se le ha considerado también como un grupo de activismo artístico, por eso lo uso hoy para empezar la sesión. Y es ha sido muy famoso por el trabajo que ha hecho precisamente en términos de una producción artística desde su configuración institucional, es decir, más que producir, más que preocuparse por el arte en tanto que producción de un colectivo, ¿sí? De una serie de artistas que trabajan en común, más que eso han pensado en procurar, ¿sí? Las condiciones institucionales necesarias para que eso que llamamos arte ocurra, exista, ¿sí? En su sentido colectivo, por supuesto. Entonces, este es un muy buen ejemplo para empezar a ejemplificar eso. Es una exposición, el grupo se ha caracterizado por organizar exposiciones, casi como un equipo curatorial, ¿no? Más que como un equipo artístico. Entonces, más que producir ellos obras, se han encargado de invitar a otras personas o de producir, ¿no? Las materialidades necesarias para que en colaboración muchas personas creen una nueva obra, una nueva práctica. Y este caso ocurrió así, pero específicamente con vecinos de un barrio latino en Nueva York. Eso, lo que están viendo en realidad no son obras en un sentido estricto de la palabra, sino que son las pertenencias de esos vecinos, ¿no? Sus objetos personales, y ven algunas cosas, ¿no? Fotos, patrimonio, ¿no? Escolares, muñecas, ¿no? Retratos, figuras religiosas y demás, colecciones, quizás, memorabilias personales, etcétera, ¿no? Eh, Juguetes, en fin, que esos vecinos de alguna manera prestaban, ¿no? Ponían a disposición del montaje, y la organización que están viendo allí no es en el sentido estricto de la palabra una curaduría, sino que es más bien también un proceso de negociación, ¿sí? De esas personas que participaban allí, y las fichas técnicas que están viendo aquí, en realidad no son fichas técnicas en su sentido tradicional, sino que son más bien los datos de las personas, de esos vecinos que participaban, y pequeñas descripciones, ¿no? De lo que esos objetos significaban para cada uno de ellos en ese contexto vecinal, ¿no? Comunitario, de una pequeña comunidad, digamos, casi un gueto, ¿no? Un barrio marginado. El título es muy, digamos, creo que es revelador al respecto de esto que trato de contar, ¿no? The People's Choice, algo así como la elección del pueblo, la elección de la gente, y tiene un subtítulo así tal cual en español, ¿no? El título se compone como este Spanglish raro. El subtítulo es Arroz con mango. Yo no sé si las personas que no sean de Venezuela conozcan la expresión. En el Caribe es muy usada, ¿sí? Pero vendría a significar algo así como una mezcla inaudita, ¿no? Una mezcla de algo que no suele estar junto, algo que incluso no se llevaría bien, ¿no? Alguna mezcla inesperada, digamos. Eh, pero es que explica un poco, ¿no? Esta configuración tan heterogénea de la muestra. Es muy raro porque en inglés, cuando se ha traducido el título completo, se llama The People's Choice, What a Mess, ¿no? Qué desastre. En vez de arroz con mango es qué desastre. Creo que esto para abrirme servía mucho para que entendiéramos un poco a qué nos referimos entonces hoy con la crítica institucional, con un ejercicio que interviene desde el interior, que produce un corte, ¿sí? La palabra crítica comparte raíz etimológica con crisis, y crisis a su vez viene la idea de cortar, de producir una pausa, ¿no? Entonces, hacer una intervención, agrietar, es lo que vendría aquí a significar el ejercicio de la crítica, dentro de las propias condiciones de la institución, ¿sí? Para permitir que la institución haga algo que ella misma no esperaba que pudiese hacer, ¿no? Que en este caso era dar la voz o invitar a hablar, ¿no? A esta comunidad. Otro ejemplo de ellos mismos quizás nos ayude a entender un poquito mejor este asunto. Durante la década de los 80, y digamos a raíz de los dos periodos del mandato de Reagan, se produjo una serie de crisis de distintos tipos en la sociedad norteamericana, estadounidense, que son, digamos, la base que les permite reflexionar al Group Material durante el año 88, al final del periodo de Reagan y al principio del periodo de Bush. Son las bases de lo que les permite pensar 4 intervenciones artísticas, 4 exposiciones que van a girar en torno al concepto genérico y tan amañado, tan manipulado de democracia. El proyecto como tal, digamos, se llama así, Democracy, pero se compone a su vez de 4 pequeñas exposiciones, 4 pequeñas intervenciones en torno a 4 temas que según ellos y sus investigaciones y sus colaboraciones habían sido fundamentales, habían sido críticos a lo largo de esa década, ¿no? A lo largo de esos 8 años de presidencia de Reagan.
Aquí ven una de ellas, el problema de la educación, el otro problema era la participación cultural, ¿sí? El otro problema era la participación política, específicamente los procesos electorales, y el cuarto tema era la crisis del SIDA. Entonces, en torno a estos cuatro temas, se organizan distintas intervenciones en los museos, según la temática que los convoca, ¿no? Por ejemplo, esto que están viendo aquí es la de educación. El proyecto consistía en un gran salón, las paredes estaban pintadas a manera de una pizarra, un pizarrón gigante, aquí se puede ver un poco, con lo cual se podían tomar notas directamente sobre la pared, como si fuese una gran sala, un gran salón, está ambientado con sillas, con pupitres, con bancas que permitían, ¿no?, a las personas estar allí como si estuviesen tomando notas en un salón de clases, y bueno, con intervenciones artísticas que tocaban estos temas, y además, quizá lo más importante, la muestra estaba acompañada de una serie de encuentros, una serie de convocatorias, digamos, la misma lógica vecinal comunitaria que escribí en la obra anterior, que permitían poner en discusión cuál era la agenda educativa de la presidencia en ese momento. Ese es el caso de la muestra de educación. La muestra de participación cultural, de alguna forma, problematizaba qué entendemos por ser ciudadanos que participan de una cultura y digamos, estoy resumiéndolo mucho, pero un poco la conclusión a la que llegaban era el problema de la mercancía, ¿no? Que pareciera que participar de una vida cultural tiene que ver con consumir ciertas, ¿no?, mercancías artístico-culturales que rayan más bien en lo espectacular, ¿no?, más que en una vida artística crítica, ¿no? Esa era esa exposición. La tercera, la de política y participación electoral, de alguna manera ponía en evidencia lo que había ocurrido en esa campaña de la transición entre el periodo de Reagan y el periodo de Bush y la victoria de Bush, y cómo de alguna forma la política allí se convertía en una suerte de espectáculo donde lo importante no era tanto una agenda pública, una agenda común, sino más bien los dimes y diretes, ¿no?, entre los dos candidatos. Yo creo que esto nos suena a todos en donde sea que estemos, ¿no? La política cada vez más como con una agenda personalista que gira en torno a un sujeto en el cual se concentra el poder, ¿no?, a capricho. Y a la cuarta, la de crisis del SIDA, pues evidentemente abordaba el absoluto fracaso que supuso para esa presidencia de Reagan tratar de hacerse cargo de esa crisis sanitaria. También, sobre todo, las colaboraciones, las complicidades entre el gobierno y la industria farmacéutica, intentar abordar y enfrentar ese problema. Bien, este es otro ejemplo, creo yo, donde el museo queda de alguna manera allanado por estas otras agendas que quizá no seríamos como tal, como artísticas en su sentido estricto, pero que permitían hacerle pensar a él mismo, el museo, qué relación estaba guardando con esa sociedad en la que se inscribía. A esto nos referimos entonces con la idea de la crítica institucional. Vamos con algunos ejemplos más canónicos, casi, si ustedes quieren. En el texto de Fraser hay varios de ellos mencionados. Esta obra de Michael Asher es un gran ejemplo de lo que para Fraser supuso en un primer momento el ejercicio de la crítica institucional, el de la primera generación quizá. La pregunta que subyace en la obra de Asher que ustedes están viendo aquí en esta intervención es ¿qué es lo que hace arte al arte? ¿Qué es lo que hace artístico a algo en particular, ¿no? Quizá la respuesta que daría Fraser allí es no tanto sus condiciones materiales, sino las condiciones discursivas que lo inscriben en un contexto institucional específico, ¿sí? Esta obra que están viendo aquí no es más que la instalación de una caravana, de una pequeña van, está aquí, en distintos lugares de la ciudad, pues en Colonia, en Alemania. La caravana iba cambiando, ¿no? Una semana podía estar en un sitio, otra semana podía estar estacionada en otro sitio, y la caravana era el lugar al que se dirigía, ¿no?, al público que asistía al museo de Münster, donde se supone que estaba la exposición en la que Asher participaba. Entonces, si asistías al museo y buscabas la obra de Asher, en realidad lo que te consigues era con un anuncio que te informaba sobre dónde podías conseguir en distintos momentos a la caravana, de modo tal que te dirigieras hasta ese punto y en la caravana te consiguieras con la reflexión que Asher intentaba de alguna manera compartir, que era precisamente esta que les estoy resumiendo, la problematización sobre qué hace algo artístico o no, ¿sí? Me gustaría compartirles un pedacito, por si no lo pudieron leer, voy a cambiarme de pantalla rápidamente. Un pedacito de ese texto de Fraser, donde habla de esto. Si quieren ir conmigo al texto, es la página 10 del PDF que les compartí, ¿sí? Los voy a leer yo rápidamente. Está hablando de esta misma obra, ¿sí? La caravana.
Dice Fraser, Asher fue un paso más allá de Duchamp. El arte no es arte porque esté firmado por un artista o se muestra en un museo o en algún otro lugar institucional. El arte es arte cuando existe para unos discursos y prácticas que lo reconocen como arte, lo tasan y evalúan como arte, lo consumen como arte, ya sea como objeto, gesto, representación o tan solo idea. La institución del arte no es algo externo a cualquier obra de arte, sino la condición irreductible de su existencia como arte. Esto es fundamental, lo voy a repetir. La institución del arte no es algo externo a cualquier obra de arte, no es el escenario donde el arte acontece, no es el lugar donde el arte se resguarda y se exhibe, no, es la condición irreductible para la propia existencia de esa obra en cuanto tal, en cuanto obra de arte. ¿Sí? No importa cuán pública sea su localización o lo inmaterial, transitoria, relacional, cotidiana o incluso invisible que sea. ¿Sí? Lo que se anuncia y percibe como arte está ya siempre institucionalizado, sencillamente porque existe como arte dentro de la percepción de los participantes en el campo del arte, una percepción no necesariamente estética, como dije hace un rato, sino fundamentalmente social en su determinación. No es que lo estético, aquí quizá habría que precisar que no es que lo estético no ataña también al campo de lo social, hay muchísimos pensadores que ya han trabajado esto, quizá Rancière es el primero que me viene a la cabeza para tratar este tema. No es eso lo que trata de proponer Fraser, no es que lo estético no sea social, sino que antes que estético es, primero que todo, sobre todo, social. Y después, como una consecuencia, digamos, de esa condición social, es también estético. Entonces, en ese sentido, lo que propone aquí Fraser, analizando la obra de Michael Asher, es que lo artístico viene dado no tanto porque algo esté o no en el museo, que es lo que ocurre, la obra ha sido desplazada, la intervención ha sido desplazada fuera de ese lugar para evitar distintos sitios de la ciudad, sino que más bien hay una condición discursiva, que no es, con discursiva no me refiero a una cosa, a una entelequia, ¿no? A una suerte de metarreflexión ahí abstracta, sino más bien a una materialidad específica que se inscribe institucionalmente. ¿Sí? Y voy a terminar de leer este pedacito. Lo que Asher demostró así con esta obra es que la institución del arte no solamente se institucionaliza en entidades como los museos y se objetualiza en objetos de arte, también se interioriza y se encarna en personas. Y allá quiero llegar hacia el final de esta clase y allá quiere llegar la propia Fraser con su propio lugar en este movimiento. Se interiorizan las competencias, modelos conceptuales y modos de percepción que nos permiten producir y entender el arte o escribir sobre él, o simplemente que reconozcamos el arte como arte en cuanto que artistas, críticos, comisarios, historiadores del arte, marchantes, coleccionistas o visitantes de museo. Y existe sobre todo en los intereses, aspiraciones y criterios de valor que orientan nuestras acciones y definen nuestro sentido de lo valioso. Esas competencias y disposiciones determinan nuestra propia institucionalización como miembros del campo del arte. No es poca cosa lo que está proponiendo aquí. Fraser nos está proponiendo entender que una institución no es un lugar, no es un espacio, no es solo un organigrama, sino que son una serie de relaciones, ¿sí? Humanas en primer lugar y segundo otra serie de relaciones derivadas de allí, sociales, económicas, afectivas, etcétera, que constituyen lo que aquí llamamos arte. ¿Sí? Y no, no es tanto una condición propia de la obra, no es tanto un asunto subjetivo del artista y que ve o no la posibilidad de crear allí algo específico, sino que es más bien una red mucho más compleja de negociaciones, de valores, de alguna manera, cosas que hemos, de convenciones, de cosas que hemos acordado históricamente, para inscribir esas prácticas, ¿sí? En un discurso específico. Se puede seguir con las obras para no desviarnos mucho. Pero bueno, esta obra de Asher le permitía a Fraser ejemplificar perfectamente lo que ella entiende aquí por institución, ¿no? Institución soy yo, dice ella en otro momento, ¿no? Parafraseando esa frase de la política. Bien, me sigo con otros artistas de estas distintas generaciones. Mark Dion es un artista muy famoso precisamente por tratar de pensar las márgenes del museo, ¿no? Las márgenes del lugar donde está presentando de alguna manera su trabajo. La obra que están viendo aquí en particular es una intervención que hace en torno a la Tate Gallery, a la Tate Britain, la que básicamente se interesó más que por el museo en sí, por el lugar que acoge, ¿no? En la ciudad del museo y por sus alrededores, y pensó en explorar el río y buscar un poco entre sus escombros los restos que allí iban quedando, personales, geológicos, basura incluso, y organizar, junto con voluntarios, digamos, que
que colaboró en el proyecto, y organizar todo ese material para estudiarlo casi de una manera arqueológica, catalogarlo, ¿sí? Y luego, digamos, disponerlo dentro de esta suerte de gabinete que estamos aquí, ¿no? Como los tan famosos gabinetes de curiosidades. Ese es el ejercicio que propone Dion en este caso, pensar que la institución es justamente un espacio que no solo se encarga de coleccionar, sino que esa colección, antes de que exista, la condición de posibilidad para la existencia de esa colección es una serie de estudios y de relaciones más de campo, digamos, ¿no? In situ, que por lo general quedan invisibilizadas en el dispositivo que expone, ¿no? Dentro de una vitrina, en una pared, en un gabinete, etc. Entonces, en realidad, creo yo, el proceso está en lo que no podemos ver aquí, ¿no? Lo que hizo posible que este gabinete existiera. Allí radica, creo yo, el ejercicio institucional en este caso. Hay prácticas de colectivos mucho más recientes que estarían más cercanos a ese espacio extradisciplinar del que les hablé hace un ratito, ¿no? Como lo propone Brian Holmes, como este caso que están viendo aquí. El Critical Art Ensemble es un movimiento que reúne artistas, activistas con disciplinas diversas, siempre en situaciones muy específicas, ¿sí? En contextos situados, para pequeños proyectos, siempre buscan relacionarse con alguna disciplina distinta, ¿no? Este en particular que están viendo es una intervención que hacen en el museo a partir de la colaboración con biólogos, con genetistas, con personas que permitieran generar preguntas sobre la manipulación genética de los alimentos. Y para eso invitaban a las personas, aquí hay otra, para eso invitaban al público, a las personas que visitaran la muestra a llevar productos, aquí ven algunos, ¿no? Arroz, tipos de comidas perdón, cereal, distintos tipos de comidas empaquetadas, pueden llevar frutas, vegetales, en fin, alimentos que consumieran de manera cotidiana para que estos especialistas, en colaboración con estos artistas, los examinaran, hicieran las pruebas necesarias para estipular en qué grado, si es que no estaban, habían sido modificados genéticamente. Tomando una campaña, digamos, una agenda que es cada vez más importante en la política internacional, ¿no? Que tiene que ver con sustentabilidad y con seguridad alimentaria. Ese es otro tipo de ejemplo, creo yo, que nos permite problematizar qué entendemos por institución artística. Aquí el museo se hace cargo no solo de que es un lugar común, ¿no? Como el relato humanista, liberal, moderno, ¿no? Como de alimentar el espíritu, ¿no? Sino pensar también en cómo se alimentan nuestros cuerpos, ¿no? Literalmente, en un sentido más cotidiano. Y el ejercicio aquí crítico consistía precisamente en, de alguna forma, parasitar al museo, ¿no? Para hacerle entrar en diálogo con otro tipo de saberes, ¿no? Que no son cotidianamente los que suelen interesar. Bien, eso quizá como uno de los ejemplos más experimentales, más recientes. Otra obra que me parecía relevante para estos cruces entre los papeles que un museo suele obviar dentro de su vida institucional más cotidiana es la obra de Myrtle Laderman Michaelis, que es muy famosa. Podríamos haberla visto la semana que viene. De hecho, veremos un pedacito de ella la semana que viene cuando hablemos de la política y el activismo. Es muy famosa por esa beta activista, pero aquí también me interesa mucho por la línea de trabajo en torno a las prácticas del cuidado, de lo que implica un museo, ¿no? Y sobre todo al trabajo de la limpieza, al trabajo del mantenimiento del museo, que suele ser absolutamente invisible, ¿no? Entre otras cosas porque suele ocurrir cuando no hay visitantes. En el museo, muy rara vez nos tocará conseguir al personal de limpieza atendiendo alguna situación de mantenimiento en el museo mientras esté abierto para el público. Por lo general ocurre en las horas en las que nadie lo visita, con lo cual es doblemente invisible. Invisible porque nunca lo verá el público y además es invisible porque nunca está puesto en discusión en ninguna forma entre los aparatos discursivos o conceptuales que al museo le interesa proponer. Entonces, allí es donde se centra de alguna manera la obra de Laderman y aquí ven un ejemplo en su performance en el que, como respuesta a la invitación para participar en un museo, ella decide limpiarlo, ¿no? Su proyecto es encargarse durante esa intervención de limpiar el museo, ¿no? Limpiar todo desde su entrada hasta el interior, asumiendo la labor cotidiana de cualquiera de esas personas de ese equipo de mantenimiento. Y una obra muy específica sobre ese tema, muy polémica también, fue esta en la que trató de crear una juxtaposición, hacer un cruce allí crítico entre tres grandes formas de entender el cuidado o de esas prácticas del mantener, ¿no? De lo que se entiende por mantenimiento en un museo. Juxtapone allí la idea del trabajador de limpieza, del área de mantenimiento como tal,
el trabajo del artista y lo que mantiene el artista en términos de la obra y de la producción dentro que alberga el museo. Y en tercer lugar, la del conservador, que es otro tipo de mantenimiento, digamos, ¿no? Es otro tipo de cuidado, que no es exactamente ni el del artista ni el del trabajador de la limpieza. Y ella trata allí de jugar, ¿no? Como a cambiar de roles en distintos momentos, ¿no? Entendiendo qué podría implicar conservar, limpiar, mantener, crear una obra de arte en el interior de un museo. Este es otro gran ejemplo, creo yo, para entender cómo dinamitar desde su propio interior la práctica, la propia lógica, perdón, de una institución museística. Quizá si tomamos ese ejemplo, podemos ir viendo poco a poco cómo lo que entendemos por arte en su dimensión institucional se va abriendo cada vez más hacia otras variables. En este caso era el trabajo, en el caso previo tenía que ver con cuáles son los temas o no que le interesan al museo. Entonces, si vamos entrando desde esa perspectiva, nos podemos acercar más hacia lo que ha sido llamada la segunda generación, que intentaba interrogar cómo esas instituciones básicas del sistema artístico, sobre todo el museo y la galería, pero también quizá el espacio de lo académico, lo mercantil, la difusión, la experimentación, cómo ese circuito, cómo ese sistema se desbordaba porque estaba constituido a su vez por otra serie de negociaciones, por otra serie de convenios, de pactos, ¿no? De lo social en su sentido más amplio, ¿no? Como dije hace un rato, que tocan temas como lo económico, roles de género, y ese es un poco el caso de Martha Rosler, que están viendo aquí. Esta es una intervención, un video performance que hace Rosler, preguntándose, allí con un tiro fijo de la cámara, ¿no? Frente a ella, preguntándose un poco por el rol de la mujer en el entramado de la sociedad contemporánea, ¿no? Y es una especie de glosario, alfabeto que ella hace con su propio cuerpo. Entonces, a medida que va tomando distintos utensilios de la cocina y los va nombrando en orden alfabético, o sea, C, y agarra un cuchillo, R, agarra un rodillo, D, delantal y así, va gesticulando y va moviendo su cuerpo y la acción comienza de una manera muy calmada, tranquila y se va haciendo, ¿no?, exponencialmente cada vez más agresiva, ¿no?, violenta, intensa en sus gesticulaciones, para pensar un poco en ese doble cruce que nos permite retomar la sesión pasada, ¿no?, de institución y cuerpo. Como decía Fraser, las instituciones son sus personas. Quizá aquí por institución podríamos pensar la familia, ¿no? La familia tradicional, occidental, conservadora, que asume que la mujer tiene un rol particular, que es el cuidado del hogar y demás, pero podría ser también la sociedad en general, ¿no? Una sociedad heteropatriarcal que también asume, ¿no?, el espacio y cierra el sentido de lo que implica ser mujer. Y si se fijan allí, el arte es más bien un instrumento que permite generar esas grietas, ¿no?, y producir esas intervenciones, ¿no?, y no tanto el espacio de enunciación como tal del museo o de la historia del arte. ¿Sí? Eso es lo que caracteriza de alguna forma esa llamada segunda generación. Un poco en la misma dinámica está esta otra intervención, también un video performance de la misma Rosler, que hace en la Universidad de California, si no me equivoco, con profesores y científicos de verdad de la institución, pues, eh, y la acción consistía básicamente en desnudarse y pedirles que le tomaran las medidas a su cuerpo, ¿no? De alguna manera era una suerte de estudio allí entre lo antropológico y lo científico, lo biológico, que permitía cifrar, ¿no?, literalmente convertir en cifras, ¿no?, al cuerpo de esta artista, pero mientras el video mostraba esto, una voz en off iba contando otras cosas y luego se iban superponiendo algunas imágenes. Las imágenes que aparecían eran imágenes de un experimento muy parecido que hizo el gobierno de Estados Unidos en la década de los 20 o 30, no recuerdo ahora, con mujeres y con niños, para fines supuestamente estadísticos. También tomaban las medidas de esos cuerpos, ¿no?, pero hay ahí un rasgo pues, muy, digamos, que genera sospecha, ¿no?, respecto al control de la propia corporalidad. Esas eran las imágenes que aparecían y la voz iba contando de alguna manera cifras que la misma Universidad de California, ahora no recuerdo el nombre del instituto en particular, pero era algo así como el Instituto de Violencia sobre la Mujer, o Instituto de Investigaciones, ¿no? Eh, Cifras que ese mismo instituto de esa misma universidad había recopilado sobre actos de violencia, precisamente en contra del cuerpo de la mujer. Entonces había un doble juego aquí de cómo el cuerpo es, en ese sentido, administrado de distintas formas, ¿no? Se le pide, ¿no?, conservar ciertas dimensiones específicas y a la vez se le violenta constantemente, ¿no?, esas dimensiones se le ha pedido. Ese es un ejercicio muy interesante. Este también es un
un video performance de la misma Rosler en el que, si bien el tema de la mujer sigue siendo lo central, aquí se desvía hacia el espacio de mercado, ¿no? Específicamente de la mujer. Entonces, es una suerte de lectura comentada o de revisión comentada de una revista Vogue cualquiera. Ella va a abrir la revista y la va leyendo y la va contando cuánto cuesta producir, ¿no? Una sesión de fotografía o cuánto cuesta rentar una página de la revista para algún tipo de publicidad, y va simplemente mostrando el contenido mientras se escucha música, pues, pop propia de la época, y se alterna esa imagen de ella comentando la revista con dos tipos de imágenes más. Por una parte, imágenes de la moda, la industria de la moda, pasarelas, mujeres desfilando, modelos famosas de la época, y esas imágenes a su vez se van contrastando con tomas de fábricas donde mujeres asiáticas trabajan en condiciones, pues, explotación laboral, digamos, ¿no? De maquilas, donde estas mujeres están allí recibiendo un salario miserable, y ese es otro dato que aparece en el video, ¿no? Se contrasta cuánto gana una modelo, ¿no? de este tipo de pasarelas, y cuánto gana una mujer que trabaja produciendo la ropa que estas modelos portan para sus desfiles. De eso va toda la intervención. Es un video relativamente corto, lo pueden conseguir en línea, de hecho, dura no tantos minutos. Y además es muy interesante por el juego que ocurre allí con la música de fondo. Y la acción termina así como están viendo. Ella ve de frente a la cámara y se está desmaquillando. Bien, ese es otro ejercicio, y en realidad me interesaba el trabajo de Rosler para introducir este, otro que es como su gran obra, es una de las obras por las que más se le conoce, y es una de las obras que, digamos, han caracterizado en buena medida la propia lógica de esa segunda generación de la crítica institucional. If You Lived Here es un proyecto muy grande que pensaba en la explotación, en la especulación inmobiliaria en una ciudad tan grande como hiperpoblada como Nueva York, y de alguna manera interrogaba las condiciones habitacionales, las condiciones de vivienda, las condiciones de resguardo, ¿no? de ese lugar. Ocurre en la misma época que las primeras obras que les mostré, ¿sí? Las primeras obras eran del 87-88, esta es del 89, es decir, insisto, hay algo allí en ese momento compartido que le está preocupando a estos artistas y que toca lo artístico de manera colateral, digamos, ¿no? Pero su primera preocupación institucional está en otro sitio, y eso luego se traduce al espacio de la institución artística. Ese es este caso. Entonces, creo que es la Fundación Día la que alberga esta exhibición, y básicamente consistía en distintos materiales que le permitían a ella registrar esas condiciones inmobiliarias, registrar esa crisis habitacional, y sobre todo, aquí también un poco la derecha en esta banca que juega con la idea de que hay una persona allí, ¿no? Sin hogar, sentada en ella, viviendo en ella, durmiendo en ella, jugar con cómo habitar ese espacio. Era un espacio que aquí están viendo, ¿no? Tenía una serie de ambientaciones que podían ser recorridas y que podían ser habitadas, y aún más activó esas formas de habitar ese espacio con ONGs que trabajaban específicamente en torno a estos temas. Es decir, reunió a personal que se dedicaba a buscar a estas personas que no tenían hogar, que no tenían casa, para reubicarlas, para intentar conseguirles refugios y demás, y pidió que esas personas que trabajaban con estos temas se trasladaran momentáneamente, es decir, llevaran sus oficinas de trabajo allí, a esa exposición. De modo tal que la exposición no era solo un lugar donde enunciar el problema, sino desde donde trabajarlo directamente. Y hay una cosa más que caracterizó la exposición y que la hizo tan famosa, porque fue un problema bastante, una situación muy polémica. Digamos, de alguna forma la exposición implicaba negociar que una parte del espacio, que es este que están viendo aquí, una parte servía como centro de trabajo, como les dije, pero otra parte del espacio, este de abajo a la derecha, tenía que servir como lugar para dormir, es decir, para que esas personas, mientras se les conseguían esos otros lugares, esos otros refugios, durmieran allí, es decir, se les solucionara, si fuese momentáneamente, su problema en la propia exposición, en la propia lógica que la exposición trataba de criticar. Y ocurrió una negociación allí muy compleja que al final hizo imposible esta petición de Rosler, porque bueno, de alguna manera se alegó que el espacio tenía funciones solo diurnas, es decir, no permitía la pernocta, nadie podía dormir allí, pues dicho de otra forma. Entonces el espacio no tenía, la renta del espacio, digamos, no incluía esa variable, con lo cual nunca se pudo activar ese proceso, pero bueno, quedó allí como el espacio vacío, como un testimonio de esa intención. La obra es esa exposición es muy famosa precisamente por cómo poner en tensión al propio museo, cómo llegar a negociaciones donde a veces el propio museo no sabe cómo responder, ¿no? A lo que el artista está de alguna manera preguntando. Les voy a mostrar 2 o 3 obras más sobre esto para ir cerrando la sesión y dejar espacio para sus preguntas y comentarios.
En esa lógica, cómo tensionar el museo desde su interior, cómo negociar con él para que permitan ciertos aspectos de una intervención, y luego aprovechar esas negociaciones para intervenir un poco más y generar esa crisis, ese quiebre. En esa lógica, quizá Hans Hacke es el gran artista para esa línea de trabajo. De hecho, Hacke es maestro, digamos, de alguna forma, de casi todos los otros que acabo de mencionar, de Rosler, de Fraser. Entonces, bueno, es una referencia clave de Asher, es una referencia clave de lo que estoy tratando de contarles. Esta primera acción que les muestro aquí se parece un poco a lo que les acabo de comentar de Rosler. Es una intervención dentro del museo, en este caso el MoMA, en donde Hacke produce una suerte de espacio de ejercicio para la democracia, ¿no? Un ejercicio electoral, produce una suerte de pequeña consulta, ¿no? A partir de la pregunta que están viendo aquí. No sé si alcanzan a leerla bien. Si no se la puedo leer yo. La pregunta era, el hecho de que el gobernador Rockefeller no haya denunciado las políticas del presidente Nixon en torno a Indochina, así básicamente se refiere a la guerra de Vietnam, ¿serían una razón por la que usted no votaría por él en estas elecciones de noviembre? Si responde sí, por favor deposite su voto en la urna de la izquierda, y si responde no, en la urna de la derecha. Y pues ese era el ejercicio, de alguna manera, de su intervención, ¿no? Pedirles a las personas que tomaran la boleta electoral y la depositaran, ¿no? Votaran, ejercieran este derecho como una preparación a la elección que acontecería meses después, precisamente, ¿no? Eso es un momento también, creo yo, relevante para pensar la relación entre el museo como espacio, ¿no?, del común, y el museo también, en ese sentido común, eh, como una antesala precisamente para el ejercicio de la ciudadanía. Un espacio donde la ciudadanía se consigue, se encuentra y también se performa de alguna manera. Acá es muy famoso por hacer este tipo de intervenciones y por llegar a momentos muy delicados de negociación con las instituciones, sino es que abiertamente pelearse con ellas y terminar siendo rechazado, censurado, vetado de esos espacios. Algo así ocurre con esta intervención que hace en, ahora no recuerdo el nombre completo, pero es el Museo de Wallraf en Alemania. No recuerdo en qué parte específica de Alemania, pero bueno, un museo alemán que estaba cumpliendo 150 años, y como parte de la agenda de conmemoraciones se invita a distintos artistas a trabajar con alguna obra, en torno a alguna obra emblemática de la colección del museo. Hacke decide trabajar con esta obra que están viendo aquí de Manet, voy a mostrar, es esta, ¿sí? Decide trabajar con esta obra de Manet, y un poco como lo había hecho en otras ocasiones, entiende su trabajo de crítica institucional como un trabajo de investigación. Ya volveremos a hablar de este tema más adelante. Si ahora les parece que voy muy rápido, regresaremos a él después, pero entiende que el arte contemporáneo es ante todo un ejercicio de intervención porque despliega una serie de herramientas de investigación, ¿sí?, que son fundamentales para la eventual consecución de lo que llamamos obra. Si hay obras, en realidad, solo el resultado de un proceso mucho más complejo, ¿sí?, que es donde ocurre como tal la práctica artística. En este caso tenía que ver con investigar cuáles habían sido los orígenes de esta pintura, ¿sí? Entonces, evidentemente, la rastrea desde su creador, desde Manet, ¿sí? Pero poco a poco, y son todas estos cuadritos que están viendo aquí, estas hojas, poco a poco va pasando, ¿no?, a través de los archivos del museo, como por el linaje, ¿no?, todo el linaje de esa obra, por todas las personas que la compraron, que la donaron, ¿no?, y que se la fueron pasando de mano en mano, hasta llegar al momento de la persona que la donó eventualmente al museo, que es este sujeto que están viendo aquí, Hermann Abs. Y todo el ejercicio de esa genealogía le permite llegar a que Abs, como la última persona que tuvo la obra antes de donarla, era el más sospechoso dentro de toda esa línea porque había sido una persona que prestó de alguna manera, que colaboró de alguna manera con el Tercer Reich, sobre todo en términos económicos, ¿no? Era un banquero y que de alguna manera financió buena parte de la agenda eh, Tercer Reich. Entonces, eso de alguna manera le permitía a él poner en cuestión qué es lo que se estaba celebrando respecto a esa obra en ese museo, y aún más el papel que Abs tenía dentro del museo, porque era parte del comité, del advisory board, digamos. Y eso le permitía preguntarse precisamente cómo funciona la institución. Era una de las primeras preguntas que nos hacíamos. No sé si recuerdan, ¿cómo funciona un museo en este caso? Habría que transparentar esas agendas y de dónde vienen los recursos. Esto es un problema que le interesa mucho a Fraser, porque el museo son sus personas, digamos, personas que hacen vida en él. Pues además está decir que fue una exposición muy polémica, ¿no? Y la intervención también fue censurada de algún modo.
Hacke repitió un ejercicio parecido, en este caso a través de la marca Marlboro, de cigarrillos. Su fundador, Philip Morris, tenía una historia ha tenido, yo creo que hasta el día de hoy como marca la siguen teniendo, un lugar importante en la dinámica de la donación de recursos, ¿no? Casi como mecenas, ¿no? En ciertas prácticas artísticas y culturales, y ya lo tenía de alguna manera en la mira, ¿no? Como poner en duda de dónde vienen los recursos que permiten la producción de ciertas prácticas artísticas, y a la vez eso se cruzaba con otro espacio de discusión sobre el financiamiento de lo artístico que se había dado, ahora no recuerdo el año exacto, pero en la década de los 80, hacia finales, con un senador del estado de Carolina del Norte, cuyo apellido era Helms, Jesse Helms, y de allí esta palabra que se inventa, Helmsboro, ¿no? Un poco por la complicidad entre los dos espacios, ¿no? Entre esta política conservadora y entre esta industria privada. Helms, como senador, estaba en desacuerdo con que existiera el Fondo Nacional para el Financiamiento de las Artes, y más específicamente estaba en desacuerdo con que se le diera a cualquier artista sin hacer una investigación, según él, casi moral, ¿no? Estaba completamente en desacuerdo con que se le otorgaran, por ejemplo, becas o financiamientos a artistas homosexuales, ¿no? Eso generó muchísima polémica, y ese fue el lugar desde donde se instaló Hacke para producir, ¿no? Esta intervención, ¿no? Cómo las artes están siempre en ese lugar vulnerable, en tanto dependen del financiamiento, y ese financiamiento a veces puede venir de lugares muy sospechosos, ¿no? Como el lugar de la política con sus complicidades, o el lugar de la industria privada con sus mañas también, ¿no? Con sus perversiones. De eso iba esta gran instalación donde ha reconstruido una cajetilla de cigarro gigante, intervenida con el nombre de este senador, con el rostro del senador, y bueno, con toda la discusión que ocurrió allí. Y para ir cerrando con Hacke, esta es la gran obra que lo hace muy famoso y que también lo expulsa, digamos, de muchos de estos circuitos artísticos. Sampolsky et al. Es una intervención muy parecida a la de Rosler, en la que Hacke investiga cuáles fueron las condiciones que hicieron posible esa crisis inmobiliaria que caracterizaba la ciudad de Nueva York, y se fue a investigar los archivos, digamos, catastrales y demás, un poco para pensar quiénes eran los dueños de esas edificaciones, en qué condiciones estaban, cuánto costaban, ¿no? Y de alguna manera qué tipo de servicios tenían y cuáles les faltaban, cómo eso afectaba de alguna manera a la comunidad, a los vecinos, ¿no? Porque subían tanto las rentas en un sitio y en otros se hacían cada vez más precarias y más marginadas las zonas, en fin. Y toda esa investigación lo condujo a este hallazgo, que en realidad casi todas esas viviendas que estaban en esas circunstancias tan críticas pertenecían a un mismo conglomerado, a una misma familia, a un mismo sujeto, que es este que está aquí mencionado, Shampolsky, de ahí el nombre de la pieza, y la investigación cobraba un poco esta forma que está aquí. Se hacía una fotografía de registro, se adjuntaban a esa fotografía los datos básicos de esa investigación, insisto, básicamente datos catastrales, medida, valor, ubicación, etcétera, y todo eso se iba conectando con una suerte de mapa o de diagrama que le permitía generar los vínculos entre las personas que iban apareciendo en esa investigación hasta llegar a algo como esto. Varias cosas ocurrieron, esto era en Guggenheim, si no me equivoco, estaba prevista esta exposición. Varias cosas ocurrieron, entre ellas que muchas personas que aparecían en esta lista de conexiones de esa especie de mafia, ¿no? que controlaba el sector inmobiliario, estaban involucradas en el patronato del museo. Y eso produjo una crisis que condujo a que el director del museo le pidiera al curador que esta obra se retirara. El curador se negó, Hacke también, por supuesto, al curador lo despidieron y Hacke fue vetado y la exposición fue censurada y nunca se presentó. Así que esto que están viendo aquí en realidad es una reinstalación de la pieza en una pequeña galería que, bueno, aprovechó esta circunstancia para mostrar el trabajo, porque en realidad si no, nunca hubiese sido expuesta en esas condiciones. Hay un montón de mitos y de fábulas, de leyendas fantásticas en torno a esta obra, como que, por ejemplo, fue tal el nivel de profundidad de la investigación que incluso llegó a servir al Departamento de Policía de Nueva York para, digamos, descifrar otro tipo de conexiones allí, de esa crisis, insisto, un poco mafiosa, ¿no? Respecto al sector inmobiliario. Creo que es un poco leyenda porque una vez tuve la oportunidad de hablar con un estudiante que hoy en día es un gran investigador en torno a estos temas, pero estudió directamente con Hacke cuando era joven. Me aproveché para preguntarle y dice que en realidad no es del todo cierto esto, ¿no? Pero a mí me encanta conservar un poco esa leyenda, esa ficción, porque hablaría un poco de lo que implica hacer investigación artística.
¿no? Llegar a ese nivel de profundidad y llegar a ese nivel de experimentación justamente, ¿no? Con la materialidad de la intervención. Y bueno, para ir cerrando esa idea, les quiero contar entonces quizá de eso. Renato, Sí, me gustaría simplemente, ya que estamos hablando del tema de los edificios de Nueva York, las alquileres y tal, me ha recordado mucho a un cómic que se llama Contrato con Dios, de Will Eisner, y en el que la historia que hace él es es de un barrio a lo largo de un siglo, del siglo XX, y te va contando también cómo funciona todo el tema de los alquileres, cómo funciona el paso de manos de unos dueños a otros y de cómo se va los barrios degradando o al revés, o lusificando, y la verdad que es muy interesante, pues yo creo que es algo como bastante paralelo a esa obra de antes. gracias, Me, Miguel. me- me gusta mucho, vamos, sí, quería No, decirlo, no, gracias. no conozco, no, gracias a ti. No conozco el caso. Estaría buenísimo si nos lo puedes compartir o alguna referencia o algo en Padlet, por favor, para quienes no lo conozcan igual que yo lo podamos ver. ¿Sí? De María, acuerdo, sí, gracias. tienes la mano levantada. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno, la verdad es que viendo este caso, eh, con lo suspicaz que yo en particular suelo ser para temas de economía, porque soy administradora, aquí en Venezuela sería fantástico, y me perdona si es que hay alguien que pertenece al grupo, hacer un seguimiento del movimiento inmobiliario que se ha dado con la gente que se ha tenido que ir, con la depreciación de los inmuebles, con la adquisición por parte de gente que sí tiene dinero y la modificación de cualquier cantidad de negocios nuevos, especialmente bodegones, nuevos negocios que parecen ser muy prósperos y que realmente son lavado de dinero. Eso sería tremendo, tremendo trabajo. Gracias, María. Sí, varias cosas sobre tu comentario. Yo estoy de acuerdo eh, con tu valoración sobre esa sospecha, ¿no? Creo que es parte de la labor que tienen este tipo de prácticas artísticas, intervenir allí, hacerse preguntas incómodas y tratar de responderlas. Sin embargo, yo solo agregaría una pequeña notita de algo que no alcanzaremos a ver hoy, pero que quiero que quede allí para que lo retomemos cuando lleguemos a ese tema. Ese ejercicio no se puede hacer solos, no lo puede hacer un artista por su cuenta, ¿no? Este ejercicio que ven aquí de jaque, casi todos los otros ejercicios que les he contado, ocurren en el espacio de la colaboración con otros agentes, con otras personas que se encargan, quizás de otras disciplinas no artísticas, de colaborar con ese proyecto y de producir, de imaginar cómo producir, ¿sí?, las condiciones para esa intervención. Entonces, sí estoy de acuerdo con lo que dices, pero pensando en las propias condiciones políticas de seguridad y de crisis absoluta que atraviesa Venezuela, yo imaginaría que una condición para que eso ocurra es repensar la propia labor del artista, es decir, dejar de imaginarlo como ese sujeto creativo, excepcional, que tiene unos saberes y una sensibilidad que nadie más puede comprender, y pensarla más bien como un agente político que se relaciona con otros y que trabaja con otros para atender ciertos asuntos específicos, no necesariamente para resolverlos, para atenderlos, para llamar Bueno, la por atención supuesto, sobre ellos, ¿no? Y eso es un por tema clave, supuesto. estás tocando es un tema clave al que llegaremos. Insisto, hoy no Sí, nos da por tiempo, supuesto. pero llegaremos a él en unas 2 o 3. Es Quiero que cerrar rápidamente. Adelante, adelante, y disculpa, después no, cierro. disculpa. Lo que pasa es que planteado como proyecto de arte, en ningún momento, sobre todo desde lo que yo sé que eso implicaría, en ningún momento sería para hacer un proyecto sacado de la noche a la mañana, para nada. Ya solamente trabajar un caso en específico de un conjunto, de un negocio, de un ramo de negocios, ya sería un trabajo brutal y ciertamente tiene que ser como un tema colaborativo, ¿ves? Sobre todo porque si tú te encuentras en un ambiente todavía inmerso por la gente que controla ese tipo de cosas, estás poniendo tu garganta en juego, ¿ves? Por lo cual, si llegas a averiguar algo clave, verdaderamente revelador, la manera de exponerlo incluso tiene que verse de una manera, tiene que hacerse de una manera hasta solapada, pero que el que tenga que entender lo entienda. No sé si me explico. Hay cosas, yo muchas veces veo que las obras de arte se leen por capas de conciencia y por capas de información. Cuando tú ves cosas, de pronto puedes tener una primera aproximación por un tema estético, por un tema de cultura general,
Pero a medida que tú más o menos vas averiguando más cosas, tú descubres más sobre esa pieza. Y yo lo veo un poco como que con los años tú terminas de entender qué es lo que hay detrás de la obra. Es un poco como cuando ves una película y la vuelves a ver tiempo después y la vuelves a ver y la vuelves a ver y cada vez que la ves le encuentras más cosas. Por supuesto, si se trata de una investigación que tiene que ver con temas financieros y demás, esas capas pueden ser muy, muy, muy reveladoras. Y es prácticamente hacer de una auditoría una obra de arte. Sería una cosa bien interesante. Sí, creo que varias cosas que has dicho ahora tienen que ver con el fragmentito que les leía yo hace un rato, ¿no? La posibilidad de, yo no sé si comprender, a mí no me encanta esa palabra, pero bueno, en todo caso aproximarnos a una práctica artística tiene que ver en buena medida con las condiciones institucionales en las que se despliega y que la hicieron posible. Pero insisto, ahí se desprenden dos cosas. Una, el asunto de la colaboración que veremos de aquí a unas 3 semanas quizá, y dos, algo que tocaste y es muy importante, que es el riesgo que este tipo de acciones implican, el riesgo en un sentido político. Y ese es el tema de nuestra siguiente clase, ¿sí? La próxima semana nos vamos a dedicar por completo a pensar prácticas del activismo artístico donde lo político precisamente es un lugar de experimentación a veces muy arriesgado, de la puesta del cuerpo. Pero bueno, no me quiero desviar, ya lo veremos más adelante. Quiero más bien tratar de cerrar rápidamente los casos que nos quedan para tratar de no robarles muchos minutos de su descanso. Quería entrar al trabajo de Andrea Fraser, el artista que leyeron, para un poco explicar y tratar de conectar todo lo que ha salido hasta ahora en la clase. Fraser tiene muchos trabajos de esta generación un poco más joven quizás, bastante más joven que Hacke, que Rosler, que todos ellos, fue su alumna, como les dije, pero ha sido ya una artista clave dentro de este movimiento y ha permitido a su vez a otras nuevas generaciones más jóvenes que ella todavía repensar su propio lugar, ¿no? El propio lugar que guarda el artista con la institución que hace posible su trabajo, que lo financia, que lo resguarda, que lo exhibe, que lo promociona de distintas formas. Esto que están viendo aquí es una intervención que hace ella en el museo, ahora no recuerdo si es de Bellas Artes de San Francisco o cuál, pero bueno, es un famoso museo de Estados Unidos en el que ella se hace pasar por una guía de sala, por parte del personal educativo, sin serlo, evidentemente. Es una suerte de performance, claro, pero también de engaño, ¿no? Está encubierto, solo un par de personas del museo saben de la intervención, el resto no, lo cual engaña tanto al personal como a los espectadores. Y la acción consistía en hacer una especie de recorrido, como el que nos daría cualquier guía de sala, pero no se centraba en las obras, ni se centraba en la colección, que es lo que se centraría cualquier recorrido si hacemos este tipo si asistimos a este tipo de guías, ¿no? En un museo. Y reparaba más bien en unos espacios que el museo, en tanto institución, suele pasar por alto, sino es que abiertamente invisibiliza. Y había muchas cosas allí, había cosas más juguetonas, como por ejemplo jugar con la idea de que eso no arte en términos objetuales, entonces se detenía a analizar completamente que un bebedero, un extintor, ¿no? Objetos cotidianos de la infraestructura del museo y no tanto su colección, sus grandes cuadros, esculturas y demás. Asistía a otro tipo de espacios, ¿no? Como espacios más bien internos del museo, que es este que están viendo aquí, ¿no? Como una cafetería donde a lo mejor solo podrían ingresar personal de la institución, asistía a esos espacios a los que nosotros no podríamos tener acceso, o espacios administrativos como oficinas, y soltaba datos a su vez que tampoco suelen ser abiertos, no están allí. Hay dos datos claves en ese tipo de circunstancias. Uno, cuáles son los fondos que recibe un museo. Muy pocas veces estamos conscientes de cuánto dinero recibe un museo, lo cual sería fundamental, sobre todo si es un museo público, y qué se hace con esos recursos. Y dos, una cosa cada vez más evidente en nuestras instituciones artísticas y culturales, que es cuánto personal tiene el museo, con cuánto personal cuenta. Más específicamente, cuánto del trabajo que hace un museo es hecho por voluntarios. O como lo quieran llamar, campo léxico afín. Personas de que hacen pasantías, personas de que hacen labor social, distintos tipos de voluntariado, digamos. Es decir, personas no remuneradas, básicamente. Eso es fundamental también para el recorrido que proponía aquí Fraser, pensando justamente en que es un museo. Un museo no solo son los cuadros que están ahí colgados, un museo es una red mucho más complicada de relaciones. Esa es una intervención. Otra intervención en torno a esa dinámica del museo es la inauguración de una exposición, es decir, una exposición, digamos, retrospectiva de su trabajo, pero me interesa más que la exposición, el acto inaugural, digamos, que es un performance en el cual ella experimenta precisamente con los distintos tipos de registros
que codifican el lenguaje muy específico protocolar de una inauguración. Y entonces ella trataba en esa intervención de asumir el papel, la voz, la gesticulación, la presencia de esos distintos personajes que pasan por el acto de inaugurar una muestra, desde el director o personajes, ¿no?, por encima de él, diplomáticos, empresarios, lo que sea, que hayan intervenido de alguna forma con la promoción de la muestra, hasta el personal ya como tal de investigación, el curador y el artista. Entonces, claro, los registros van cambiando, se van haciendo más, menos espectaculares, más, menos intensos, casi diría más, menos histéricos, ¿no?, en la propia manera en la que se pone el cuerpo allí. Y todo esto ocurre mientras se va divirtiendo y de alguna manera extrañando cada vez más el proceso de ese acto tan acartonado, ¿no?, como tan serio, de inaugurar una muestra. Casi toda su obra gira en torno a este tipo de provocaciones. Este es el caso de también una guía, ¿no?, en este caso una audioguía, que casi no se usan así, ¿no? Es más fácil descargar tu aplicación y allí vas escuchando lo que te quiere contar el museo, pero bueno, estas audioguías que eran tan famosas en estos grandes museos, que podías rentar y que te podía ir llevando a través de las salas. En el Museo del Guggenheim de Bilbao, renta una de estas guías y mientras va escuchando lo que tiene que contar el narrador, que hace mucho énfasis en la estructura del edificio. Si alguna vez han visto el Guggenheim de Bilbao, reconocen, ¿no?, con características de su figura. Entonces, buena parte de la audioguía tenía que ver más que con el museo y con su colección, con la propia arquitectura que lo hacía posible. Quizá Miguel en eso nos pueda ayudar más a pensar el asunto, pero la propia guía, ¿no?, se centraba en asuntos como la sensualidad del espacio, ¿no?, en dejarte llevar por su curvatura, por cómo lo podías recorrer y por la propia historia personal de Frank Gehry, que hizo posible el museo. Entonces, a partir de eso, digamos que Fraser va autoerotizando su cuerpo, ¿no?, y va arrastrándose, ¿no?, y acariciando las paredes, y bueno, se va también como medio desnudando, que es lo que puedes ver aquí y aquí, y por supuesto descolocando a las personas que están escuchando su guía como en otro tono, ¿no?, en otro registro. Esa es otra muy famosa intervención que caracteriza ese trabajo, ¿no?, al interior de las instituciones, y aquí quizá uno de sus trabajos más polémicos, que aborda claramente lo que he tratado de explicarles de la institución más allá de lo artístico, que tiene que ver con un acto, un performance, digamos, sí, un performance que acuerda con un galerista, con un inversor privado, que permitiría la creación de esta obra. Él pondría el dinero para producir la obra y para generar, me parece que son como unas 5 o 6 copias del video, y que no podían ser compradas sino a través de unos acuerdos muy específicos entre ella, el galerista, y la persona que invertía. Y el acto consistía en, de manera consensuada, grabar un encuentro sexual entre Fraser y este galerista, que es lo que ustedes están viendo aquí. Es una cámara fija en una habitación de hotel, un único punto de vista, sin audio, que permitía grabar más o menos una hora de duración, ¿no?, el encuentro, y que, bueno, luego se convertía en el registro que hablaba. Sigue siendo una obra muy difícil, y si ven entrevistas a Fraser, para ella es una obra muy difícil de revisar, ¿no? Todavía le cuesta mucho volver a ella, y es muy difícil hablar de ella y escribir sobre ella, porque, bueno, fácilmente se puede caer en lugares comunes que la condenen, ¿no?, de otra forma. Y por otro lado, se le ha visto una serie de potencias políticas allí, ¿no?, respecto al acto que proponía. Pero en todo caso, creo que hay muchas capas que se cruzan aquí, entre ellas las negociaciones a oscuras que suelen, ¿no?, sostener el sistema de arte, ¿no?, el tipo de pactos que debe haber y el tipo de explotación que suele haber, ¿no?, en ese tipo de negociaciones, sobre todo en el ámbito privado, quizá, que hacen posible el sistema de las galerías, de los mercados, de las ferias, etc. Esta es quizá una de sus obras más complejas al respecto, y para ir cerrando con ella, les recomiendo, si la lectura les interesó, si les pareció útil. Fraser, además de artista, escribe mucho, piensa mucho sobre su propia práctica, entonces les recomiendo este otro texto, L'Important c'est moi, el 1% soy yo. Es como también, como les dije hace un rato, es muy famosa esta otra frase, yo soy la institución. Pues para ella, pensar en ese 1%, ese tan famoso 1% del que siempre hablamos cuando pensamos en la desigual distribución de las riquezas en el mundo, ella piensa que ese 1% está directamente conectado con el mundo artístico, ¿no? Muchas de esas personas que forman parte de ese 1%, ¿no?, las personas más ricas del mundo, tienen directa o indirectamente alguna conexión con el mundo del arte. Y viceversa, las grandes colecciones de arte contemporáneo, públicas o privadas, entre sus promotores está
más de una de esas personas que forman parte de esa lista del 1%. Entonces es un texto muy duro, muy rudo también, pero muy útil para pensar la clase de noche, que le permite a ella imaginar cómo los recursos que financian el arte contemporáneo son los mismos recursos que financian la industria farmacológica, la industria de las armas, y bueno, distintos tipos de... el petróleo, por ejemplo, y a su vez la conexión con la guerra, como tema creo que nos toca mucho en este momento, la explotación de datos, ¿no? En Internet, etc. Es un texto que creo que nos puede servir para pensar en otro registro, pero muy afín a la idea de la crítica institucional. Pues como el tiempo se nos fue, voy a dejarlo hasta aquí. Puedo compartir la otra reflexión que me quedaba, pero pues preferiría escucharlo si alguien tiene alguna otra cosa que agregar, que preguntar. Si vamos viendo, insisto, voy a insistir mucho en esto, como ya se los había dicho en todas las sesiones, si vamos viendo las conexiones, no me interesa que vean las clases como cajitas separadas, ¿no? Como el cuerpo por aquí, el concepto por, sino que vayamos tratando de hilar todas las ideas, los conceptos. Y bueno, sobre todo quería preparar el terreno para que vayamos sintiendo ya, María lo dijo bien hace un ratito, el aspecto político, ¿no? Como ese calor político al que nos vamos a acercar la semana que viene. Entonces, no sé, preguntas, comentarios o alguna observación antes de cerrar por hoy. No sé, a mí me está recordando también mucho, pero bueno, perdón, que yo ya intervení mucho. Bueno, que me está recordando también un poco todo al documental este de Banksy de Exit through the Gift Shop, ¿no? Que bueno, no es que negocie con un museo ni nada, sino que él crea un museo propio y bueno, pone un poco en jaque todo lo que es el arte desde ese punto de vista, ¿no? No sé si lo habéis visto o no, pero me parece interesante. Pero la verdad que es complicado también ver esa forma un poco de subversión, ¿no? De enfrentarse a la institución, incluso en todas las obras que hemos estado viendo, no sé, me hace dudar bastante de algunas o de otras o algo así, no sé. Eso es un poco lo que quería comentar. Gracias, Miguel. Y me hacías pensar en que eso es una discusión muy, muy intensa, muy polémica en torno a la administración de los museos, que tiene que ver con cómo, pues sí, literalmente todas sus salidas conducen a las tiendas. Si el museo está estructurado de un modo tal que cuando termines el recorrido pases por la tienda, es decir, la conexión, lo que George Judy se ha llamado el recurso a la cultura, es decir, la manera en la que la cultura se convierte en un motor para la economía, ¿no? Para la derrama, para así llamada derrama económica. Eso es fundamental. Y la semana, a ver, dentro de 2 semanas, cuando hablemos de apropiación, me parece, si no es que la siguiente, cuando hablemos de archivo, vamos a ver una obra de Rogelio López Cuenca, lo conocerás quizá, este importante artista español, que trabaja mucho ese cruce, ¿no? Entre la identidad, los museos, la ciudad, la ciudadanía y la mercancía. Gracias, Miguel. ¿Alguien más? ¿Quiere agregar algo antes de cerrar? Profe, a mí me gustó muchísimo el texto que nos diste. Ya conocía yo la obra de Andrea Fraser, pero pues me gusta mucho el texto y pues lo que plantea es muy lógico y muy verdadero. Cómo puedes criticar algo desde afuera? Mejor ella se mete y realmente es una cosa inmersiva. Los performances que hace pues me parecen muy interesantes y muy atinados porque te está enseñando realmente este que nos acabas de enseñar, que te mete a las oficinas del museo y te empieza a dar datos que realmente pues antes no los tenías a la mano. Hoy a lo mejor la cosa es un poco más transparente y se ha hecho más investigación, pero cuando ella lo está planteando realmente era datos que no tenías muy a la mano y que te los visibilice, pues te hace a pensar lo que planteas al principio de la clase, que es una institución. Entonces, pues me gustó mucho y lo disfruté mucho, profe. Muchas gracias. No, a ti, Elvira, muchas gracias a ti. Pues si les interesa el tema, insisto, ese es el problema de sesiones tan cortas, ¿no? No nos rinde el tiempo para hablar todo lo que sería necesario, pero si les interesa, les puedo compartir también más material sobre temas parecidos. Les dejo aquí, ahora mismo en el chat, una referencia a otro investigador muy activo en estos momentos que trata este tipo de temas, Gregory Cholet, trabaja desde CUNY, desde City University of New York, no sé si Gerardo, quienes estén por esas latitudes conozcan algo de su trabajo,
Xolet, digamos, no es que esté directamente involucrado con estos movimientos de la crítica institucional, pero sí que es de alguna forma hijo de esos artistas, ¿no? Está allí como conectado, muchos de estos fueron sus profesores, Jaque, Rosler, entonces hay mucho trabajo, Elvira, si te interesa la discusión, que puedes retomar. Creo que perdimos a Elvira. A ver. Pero bueno, para los demás, si les interesa, el trabajo de Xolet está disponible, ahí está su página web, y los textos que se pueden descargar gratuitamente. Bien, ¿alguien más quiere agregar? ¿Arden deseos por agregar algo? Bueno, Renato, básicamente afirmar que la clase cada vez se pone mejor, te pone a pensar muchísimo y de alguna manera me pone a reflexionar acerca de cómo la gente para estas, ¿cómo explicarlo? Estas versiones de arte contemporáneo se las arregla para exponerlo, para difundirlo, para hasta cierto punto empaquetarlo y venderlo. Y bueno, como te digo, cada vez se pone más interesante el asunto, pues. Muchas gracias. No, a ti, María. Y creo, en mi humilde opinión, se pone mejor las siguientes clases. Los temas que nos van a convocar en las siguientes semanas creo que dan con discusiones muy álgidas que necesitamos sostener, ¿sí? Para la semana que viene les pido, porfa, que lean el textito de Nina Felshin titulado ¿Esto es arte? Sí, como pregunta, un poco crédula. Y vamos a hablar de activismo político, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es todo por hoy. Insisto, quienes ya hicieron y quieren que lo comentemos el ejercicio de la bitácora y quienes no lo hayan hecho y necesiten como acompañamiento o algo, me pueden escribir aparte para no comernos el tiempo en las clases, pero bueno, voy a estar pendiente de ese ejercicio, ¿sí? Y de otros que tendremos la siguiente semana. Bueno, pues eso es todo. Nos vemos el próximo martes. Si pueden, lean este texto y pues nada más. Quedo pendiente de cualquier cosa que tengan, ¿sí? Gracias, Renato. Fantástico, muchas Adiós, gracias. que estén bien. Chao. Gracias. Gracias, hasta la siguiente clase. Gracias, profe.